Saludos y bienvenidos a Euronews hoy lunes 15 de agosto. Volvemos a vernos tras nuestra pausa veraniega y comenzamos hoy con una serie de reportajes sobre Afganistán, cuando se cumple un año de la subida al poder de los talibanes, marcada por la represión a las mujeres. Veremos cómo las niñas se ven obligadas a estudiar en casas convertidas en escuelas clandestinas, todo ello bajo la amenaza talibán. En Ucrania continúa la preocupación en torno a la central nuclear de Zaporilla tras el ataque a la hidroeléctrica que le suministra energía. Solo 3 de las 6 turbinas están en funcionamiento, lo que hace temer un accidente nuclear. Y en Europa la tierra pide agua. Gran parte del continente europeo sufre la peor sequía en 500 años debido a la falta de lluvias e inviernos más secos. Una dramática situación que afecta a 340 millones de personas. Aumenta la tensión en Taiwán tras la visita de 5 congresistas estadounidenses. China ha iniciado nuevas maniobras militares. En Egipto investigan las causas del incendio en una iglesia copta que este domingo se cobró la vida de más de 40 personas. El escritor Salman Rushdie se recupera tras ser apuñalado el pasado viernes en el estado de Nueva York. Irán niega categóricamente cualquier relación con el atacante. Y en América Latina, en Ecuador, Guayaquil se ha declarado en estado de excepción tras una mortífera explosión calificada de narcoatentado. Similar despliegue militar y policial en México, en Tijuana y en otras ciudades fronterizas con Estados Unidos, afectadas por la violencia entre cárteles de la droga. Una mujer reina del asado en Argentina, en el campeonato anual que se celebra en Buenos Aires, cierra nuestro informativo de hoy. Vamos enseguida con los titulares. Las mujeres son las grandes víctimas del régimen talibán instaurado hace un año en Afganistán. Más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Los vecinos de la central de Zaporilla temen una catástrofe nuclear parecida a la de Chernóbil si no cesan los ataques entre Ucrania y Rusia. La visita de 5 parlamentarios estadounidenses a Taiwán provoca nuevas maniobras militares de China. Ecuador declara el estado de excepción en Guayaquil, segunda ciudad del país, tras el devastador narcoatentado que dejó el domingo 5 muertos y 17 heridos. Despliegue militar en México. Toque de queda en Tijuana por los enfrentamientos entre cárteles de droga con cortes de carretera, tiroteos, quemas de comercios y vehículos. Se cumple un año de la captura de Kabul por parte de los talibanes que acabó con su vuelta al poder en Afganistán. Atrás quedaban 2 décadas de tutela estadounidense al frente de una coalición militar internacional que terminó retirándose del país. Las consecuencias para la población civil son desastrosas. Se cumple un año desde que los talibanes tomaron el poder y somos testigos de unos niveles increíblemente elevados de pobreza en el país. Vemos a personas que ven reducidos sus salarios, reducidos sus ingresos, que adquieren grandes deudas, forzados a estrategias que incluyen el matrimonio temprano para las mujeres o el trabajo infantil. Precisamente son las mujeres las grandes víctimas del régimen talibán. Han perdido la práctica totalidad de sus derechos civiles. Además, su acceso a la educación superior y al empleo en la administración pública ha sido prohibido. Incluso en el pasado había restricciones y violencia contra las mujeres afganas. Sin embargo, las mujeres tenían esperanza, porque había escuelas. Mujeres y niñas podían servir a su país a través del aprendizaje. Y ahora ellas han perdido incluso su única esperanza, que era la educación. El colapso económico, la amenaza del autoproclamado Estado Islámico y las sanciones internacionales han llevado a más de la mitad de la población afgana a vivir por debajo del umbral de la pobreza. Es una de las clases clandestinas que han proliferado por todo Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes hace un año. A menudo se desarrollan en habitaciones de particulares.
Suplen la enseñanza secundaria que fue borrada del país para las niñas tras un falso anuncio de reapertura el pasado mes de marzo. Jóvenes como Nafesa, nombre ficticio, tienen que buscar cualquier excusa si tienen algún familiar talibán, como la de ir a estudiar el Corán a la madraza. Voy para poder tener una excusa cuando me pregunta mi hermano. Voy a la madraza por las mañanas y vengo aquí por las tardes. No dejo que tenga ninguna sospecha. Puede que me haga preguntas, así que si no fuera a la madraza y no pudiera tener una excusa, por supuesto que se enteraría. Las alumnas asumen sus riesgos, suelen salir de casa horas antes, toman itinerarios distintos o llevan los libros escondidos, pero también las profesoras. El miedo a perder una generación entera de chicas sin educación es lo que llevó a Tanquim a transformar su casa en una escuela. No quería que estas niñas estuvieran como yo. Deberían tener un futuro mejor que el mío. Actualmente, muchas niñas menores de edad se ven obligadas a casarse, como me ocurrió a mí. Me comprometieron a los 12 años. Yo luché mucho para conseguir una educación. Por eso no quiero que ellas pasen por lo mismo. Gracias al apoyo del marido de Tanquim y a la complicidad de los vecinos, estas jóvenes aún pueden soñar con tener algo de futuro en un momento en el que los talibanes las quieren invisibilizar. Bajo el puente Pol Sokta de Kabul se esconde otra de las realidades del infierno talibán. Hasta 1 millar de adictos a la heroína acuden diariamente a este lugar insalubre para comprar y consumir opio. Muchos son obligados a entrar en la cárcel para rehabilitarse. Pocos ingresan en el hospital Ipsina con capacidad para 1000 pacientes. Su relato es estremecedor, como explica Mim. El desempleo, la falta de apoyo de la familia. He visto incluso una explosión ante mis ojos. Gente hecha pedazos. Cadáveres volando por los aires y volviendo a caer al suelo. Las drogas son la única forma de evadirse de la depresión que estas cosas provocan. Los talibanes no solo no han ilegalizado el cultivo del opio como prometieron, sino que la producción y el consumo han aumentado. Por desgracia, no existe un seguimiento una vez que abandonan el hospital. Entre el 30 o el 40% de los pacientes han estado ingresados otras veces. El año pasado la cosecha de opio en Afganistán supuso el 85% de la producción mundial. Un ataque a la hidroeléctrica de Kakhovka eleva una vez más la preocupación en torno a Zaporilla. La hidroeléctrica es la responsable de suministrar energía a la central nuclear. Sin embargo, tras el ataque, solo 3 de sus 6 turbinas siguen en funcionamiento, según el Ministerio de Defensa ruso, que acusa a Ucrania del ataque. Si el sistema de la hidroeléctrica llegase a fallar, esto podría generar un accidente nuclear. La delicada situación de Zaporilla mantiene en vilo a los habitantes de la zona. Muchos aún recuerdan lo que ocurrió en Chernóbil. Esto puede ser como Chernóbil. No hay nada bueno respecto a lo que está pasando y no sabemos cómo acabará. La gente está nerviosa ya que la central nuclear está cerca. A menudo el viento sopla en nuestra dirección, así que la radiación vendría inmediatamente hacia nosotros o a nuestra agua. En su último discurso, el presidente Volodymyr Zelensky ha instado a los rusos a condenar la guerra públicamente. Y no importa dónde estés, tanto en el territorio de Rusia como en el extranjero, tu voz debe sonar en apoyo de Ucrania y contra esta guerra. Entre tanto, el primer cargamento de trigo del Programa Mundial de Alimentos ha salido del puerto de Odesa para Etiopía. El barco Brave Commander transporta unas 23.000 toneladas de grano. Etiopía es uno de los 5 países que ya se encuentran en situación de hambruna. La música como arma de guerra. Desde finales de julio, los turistas rusos que acuden a la fronteriza localidad finlandesa de Imatra para admirar los rápidos de Imatrankoski tienen que escuchar el himno ucraniano.
Mientras el alcalde de Lappeenranta, otra localidad cercana a la frontera, apoya la prohibición de los visados a los rusos. Hay un animado debate en toda Finlandia sobre esta cuestión de los visados. Por supuesto, si los turistas rusos no vienen aquí, habrá una pérdida de ingresos para las empresas y eso es lamentable. Pero es primordial que un país independiente no sea invadido y que la gente no muera en la guerra. Son valores mucho más importantes, por lo que apoyamos firmemente a Ucrania en esto. El gobierno finlandés propone reducir la expedición de visados Schengen a los turistas rusos, asignándoles solo un día a la semana para solicitarlos. En cualquier caso, el himno ucraniano suena también cada atardecer en Lappeenranta, donde los turistas rusos acuden en masa a los centros comerciales. La visita a Taiwán de estos 5 parlamentarios estadounidenses provoca nuevas maniobras militares de China. La veterana delegación de senadores y congresistas, encabezados por el demócrata Ed Markey, visitaron el Parlamento y estarán hasta el miércoles en la isla. 12 días después del paso contestado por Pekín de la presidenta del Legislativo, Nancy Pelosi, por Taipei, se reedita el desencuentro. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, tras asegurar que Estados Unidos se entromete en la soberanía de China, avisó de una respuesta. Un pequeño número de políticos estadounidenses y fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán actúan en connivencia entre sí e intentan desafiar el principio de una sola China, y están condenados al fracaso. La visita de Pelosi a Taipei del 3 de agosto fue respondida por China con maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán de una intensidad no vista en décadas. Incluyeron el lanzamiento de varios misiles de largo alcance que cayeron en las aguas de la zona de especial interés de Japón. Egipto acompaña el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en el incendio de una iglesia copta este domingo. 41 personas perdieron la vida y 16 resultaron heridas durante el trágico incendio, que según las primeras investigaciones fue provocado por un fallo eléctrico dentro de la iglesia. Unas 5.000 personas se encontraban en el interior del edificio cuando las llamas y el humo bloquearon la entrada principal. Esto provocó una mortal estampida humana. Debido al pánico, algunas personas saltaron desde los pisos superiores en un intento de escapar. La iglesia contaba con una guardería para niños. Los testigos describieron cómo la gente se apresuró a entrar en el edificio en llamas para rescatar a los atrapados, pero pronto se vieron abrumados por el calor y el humo. Las autoridades egipcias han ordenado una investigación y se ha enviado un equipo de fiscales a la iglesia. Se dice que la mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo. Los coptos son la comunidad cristiana más numerosa y destacada de Egipto, donde representan cerca del 10% de la población de más de 100 millones de habitantes. Rushdie en vías de recuperación. El novelista Salman Rushdie se encuentra estable y en vías de recuperación. Le espera una rehabilitación que será larga, según ha explicado su agente. El autor británico sigue hospitalizado en estado crítico tras ser apuñalado en el oeste del estado de Nueva York el viernes pasado. Su hijo Zafar dijo en este tuit que a su padre se le había retirado el respirador artificial, lo que le permitía hablar y demostrar que su habitual sentido del humor luchador y desafiante sigue intacto. A primera hora del sábado, Hadi Matar, de 24 años, detenido tras atacar a Rushdie, se declaró no culpable del intento de asesinato. Está encarcelado sin fianza. El atentado tuvo lugar durante una conferencia de Rushdie. La prensa neoyorquina ha explicado que el autor del ataque fanático se cree que simpatizaría con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Rushdie se ha enfrentado durante años a permanentes amenazas de muerte y a una vida vigilada por su novela Los versos satánicos, que el fundamentalismo musulmán considera blasfema. Se vio obligado a esconderse cuando el antiguo líder de Irán, el ayatolá Jomeini, dictó una fetua o decreto que pedía el asesinato de Rushdie y que no ha sido revocada. Guayaquil, bajo estado de excepción. El gobierno ecuatoriano ha impuesto esta medida en la segunda ciudad más poblada del país, tras la devastadora explosión que este domingo dejó 5 muertos y 17 heridos, 2 de ellos en estado crítico, además de destruir 8 viviendas. Una explosión atribuida al crimen organizado y calificada de narcoatentado. Es una declaración de guerra contra el Estado, ha dicho el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El presidente Guillermo Lasso ha declarado 30 días de estado de excepción en esta ciudad de 2,5
2,7 millones de habitantes, afirmando que no permitirá que el crimen organizado maneje el país y que para evitarlo desplegará toda la fuerza pública necesaria. La explosión dejó a los vecinos asustados y muy preocupados por el avance de la violencia. Y de repente fue un estallido, pero increíble. Yo pensaba que había sido en otro lado, pues, más lejos, y había sido aquí en calle 8 que habían tirado una bomba. Yo pensé que era que estaba temblando la tierra, lo primero porque, o sea, la cama se movió, un remesón. Eso va de mal en peor. Se multiplica la situación. En explosión es la primera vez, pero de ahí hay bastante. Aquí he habido muertes así regulares. Según las autoridades, que han ofrecido $10.000 por información, el atentado estaba dirigido contra 2 individuos relacionados con la banda Los Tiguerones, vinculada al narcotráfico que está causando estragos en el país y a las masacres que se han sucedido en los 2 últimos años en varias cárceles. Ecuador se ha convertido en un santuario para el crimen organizado. En 2020 fue el tercer país del mundo en el que se interceptó más cocaína, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos, mientras múltiples bandas criminales se disputan el lucrativo comercio, impregnando de violencia a la sociedad. Despliegue militar y policial en México. Las ciudades fronterizas con Estados Unidos, de Tijuana, Mexicali, Rosarito y Ensenada, se han visto reiteradamente afectadas por la violencia entre cárteles de droga. Incendio masivo de vehículos y bloqueo de carreteras han sobrepasado enfrentamientos anteriores. Toque de queda y alarde de presencia masiva de uniformados han acabado por el momento con las batallas callejeras entre bandas. Es el objetivo del despliegue dirigido por el coordinador de la Guardia Nacional Mexicana en Baja California, el general Jorge Enrique Martínez. La seguridad se ha recuperado, está distribuido personal de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Seguridad Pública del Estado y Seguridad Pública Municipal para restablecer y mantener la paz social en el estado de Baja California. Quema de comercios y vehículos, tiroteos en las calles han indignado a los vecinos. Que se agarren entre ellos y a nosotros que nos dejen acá tranquilos. Allá que ellos se maten, lo que hagan, lo que quieran, pero pues a la ciudadanía, ¿qué culpa tiene? La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ha llegado a dirigirse a los cárteles para pedirles que de tener cuentas pendientes las resuelvan entre ellos sin que afecte a los ciudadanos. También les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello. La zona de Tijuana, fronteriza con el sur de California, es un lucrativo pasillo de tráfico de drogas ilegales dominado durante mucho tiempo por el cártel de los Arellano Félix, ahora convertido en un campo de batalla entre varias bandas. Entre las que luchan por ampliar territorio, los cárteles de Jalisco y Sinaloa. Una semana después de asumir el cargo de vicepresidenta de Colombia, la ambientalista Francia Márquez recibe una segunda investidura. Esta vez por parte de su pueblo natal, que le otorgó el bastón de mando de su comunidad en un ritual de acción de gracias. La vicepresidenta, recibida entre vítores y celebraciones, visitó el pueblo con un objetivo: recibir a la Madre Tierra para liderar con sabiduría las misiones que tendrá en los próximos 4 años. Barcos a pedales varados en la arena y cientos de árboles frutales sacrificados. Esta es la actual situación que padece el pantano de la Viñuela en España, que agoniza debido a la sequía. La escasez de lluvias ha dejado a este pantano andaluz con solo el 12% de su capacidad, la peor cifra desde 1995. Los ecologistas culpan al cambio climático, pero también a la mala gestión de los recursos. Ya hay un problema con que hay más superficie de regadío de la que podemos soportar. Pero aunque lleguemos a este punto, ahora ya lo que hay que hacer es parar completamente. Los efectos económicos también son preocupantes. Debido a la sequía, los cultivos de mangos y aguacates se han vuelto más pequeños, lo que ha hecho que los ingresos de los agricultores hayan caído casi una cuarta parte en los últimos años. En el caso del turismo, el bajo nivel del agua imposibilita la práctica de deportes acuáticos, lo que ha hecho que las empresas locales hayan tenido que cerrar. Este embalse seco y agrietado de España es solo uno de los muchos ejemplos de paisajes desoladores que ha dejado esta sequía sin precedentes en toda Europa. Parrilleros de toda Argentina encendieron sus brasas este domingo para competir en el Campeonato Federal del Asado en Buenos Aires.
El torneo reúne anualmente a representantes de cada una de las 23 provincias para coronar el mejor asado, una tradición culinaria muy popular en Argentina. Así lo confirma Héctor Gato, de la Secretaría de Políticas Empresariales Gastronómicas de la capital. El asado para los argentinos es todo, es parte de nuestra tradición, nuestra cultura, es la relación con la familia, es la materia prima preponderante con la que comemos los argentinos. La emblemática avenida 9 de Julio, conocida por el Obelisco, se llenó del humo de las parrillas y de una multitud emocionada por probar los platos de los mejores parrilleros del país. Y ahora mismo hemos venido a comer asado, la verdad. Venimos desde España, de intercambio, y bueno, vamos a probar un poquito de esto que tienen bastante buena pinta. Y por primera vez una mujer ganó la competición. Nathalie Suárez Pardo, de la provincia de San Luis, se consagró como la mejor parrillera de Argentina. De 20 participantes, solo 4 eran mujeres. Para Nathalie ha sido una dulce victoria para su género. Cuesta mucho el tema de la gastronomía para la mujer, porque por lo general, ¿dónde la mandan? ¿Cuarto frío, hacer ensalada o postre? Bueno, y podemos mucho más que todo esto. Así que nada, feliz. Argentina produce una de las carnes de mayor calidad del mundo. Esta competición no solo celebra una tradición, sino también un atractivo comercial nacional. Con este triunfo inédito, el campeonato se despide hasta el próximo año. Nos despedimos con nuestro No Comment de hoy, con los desfiles celebrados en la India por el 75 aniversario de su independencia. Gracias por su atención y por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias.